$4.700 millones. Eso pagó Oracle por un chip que casi nadie compraba y que Intel enterró hace años. Intel y HP juraron que reemplazaría al x86 completo. Nunca lo hizo, pero un tribunal decidió que ese fracaso valía una fortuna. Y la razón no tiene nada que ver con tecnología. Hoy abrimos en Canal esa contradicción. Por un lado, un chip que el mercado declaró muerto en 2004. Por otro, una sentencia que obligó a seguir manteniéndolo vivo hasta 2021. Dos diagnósticos opuestos sobre el mismo cuervo. Empecemos por la promesa. El paciente se llama Itanium. En 2001, Intel y HP lo presentaron como el sucesor total del x86, arquitectura nueva, bautizada IA64. La idea que el compilador y no el chip decidiera qué instrucciones correr en paralelo. Sobre el papel, elegante. Los primeros Itanium, nombre en clave Merced, llegaron a los fabricantes en junio de 2001. Llegaban con años de retraso. El rendimiento decepcionó. Ejecutar software x86 antiguo funcionaba, sí, pero por emulación y muy lento. Y los compiladores, la pieza de la que dependía todo el diseño, aún no estaban maduros. Lo vendido en ese primer año se cuenta en unos pocos miles de unidades, no decenas de miles, miles. Un procesador pensado para sustituir a una industria entera arrancó vendiendo como un producto de nicho. El diagnóstico técnico ya tenía escrita su primera línea. Para medir el tamaño del error, hay que mirar las previsiones. La consultora IDC llegó a proyectar unos $28.000 millones en servidores Itanium para el año 2004. Las ventas reales de ese año fueron de 1.400 millones. El error ronda el 96%. Y no fue una previsión aislada. Hubo varias, revisadas a la baja año tras año. Cada revisión era en realidad un parte médico. El mercado no estaba castigando un mal chip concreto, estaba ignorando una arquitectura entera. El golpe estructural no vino de una demanda, vino de un competidor. El 22 de abril de 2003, AMD lanzó Opteron con otra idea: extender el x86 a 64 bits sin romper nada. Tu software antiguo seguía corriendo, el nuevo aprovechaba la memoria extra. Itanium pedía lo contrario: recompilar el mundo. Un año después, Intel adoptó esa misma extensión en sus propios procesadores. Léelo otra vez. Intel puso en el mercado la alternativa que dejaba a su propia apuesta sin razón de ser. Desde ese momento, Itanium ya no era el futuro, era un nicho. Y ese nicho tenía un solo dueño. Ese nicho eran los servidores de misión crítica de HP. HPUX, OpenVMS, Nonstop. Plataformas reales con clientes reales que no podían apagar la máquina. Bancos, aerolíneas, operadoras. Pero mira la proporción. En sus mejores años, los servidores Itanium fueron menos del 1% del mercado mundial de servidores por unidades enviadas. Y más del 95% de esas máquinas las fabricaba una sola empresa, HP. Una arquitectura que iba a sustituir al x86 acabó dependiendo de un único cliente. Eso, en lenguaje forense, tiene nombre: soporte vital. En enero de 2006, Intel, HP y el resto de socios de la Itanium Solutions Alliance anunciaron algo llamativo: un compromiso de inversión de $10.000 millones hasta el final de la década para mantener vivo el ecosistema. Cuidado con este dato. No es lo que costó desarrollar el chip, esa cifra nunca se hizo pública. Es dinero comprometido para que la plataforma siguiera respirando, 3 años después de que Opteron le quitara el sentido. La industria no invertía en un futuro, financiaba una sala de cuidados intensivos. Y en 2010 apareció un documento que cambiaría el caso entero. Cambiamos de expediente. En septiembre de 2010, HP y Oracle firmaron un acuerdo cuando Oracle fichó a Mark Hurd, el hombre que hasta poco antes dirigía HP. Se lo conoce como el Acuerdo Hurd. 6 meses después, el 23 de marzo de 2011, Oracle anunció que dejaba de desarrollar nuevas versiones de su software para Itanium. Su argumento: Intel le había transmitido que el chip llegaba al final de su vida. Técnicamente, Oracle describía bien al paciente. Jurídicamente,
acababa de meterse en un problema de $3.000 millones. HP demandó el 15 de junio de 2011. No discutía si Itanium era buena tecnología. Discutía un párrafo. El 28 de agosto de 2012, el juez James Kleinberg dictó que aquel acuerdo obligaba a Oracle a seguir portando su software a Itanium, sin coste para HP, mientras HP siguiera vendiendo esos servidores. Sin jurado, en una fase previa. Fíjate en la condición exacta, mientras HP siguiera vendiendo. La supervivencia legal del chip no dependía de que alguien lo comprara, dependía de que apareciera en un catálogo. Faltaba ponerle precio a ese párrafo. El precio llegó el 30 de junio de 2016. Un jurado de Santa Clara falló a favor de HP y fijó los daños en $3.000 millones. El desglose es lo interesante. 1.700 millones por beneficios pasados, 1.300 millones por beneficios futuros. Beneficios futuros de una plataforma que llevaba 12 años fuera de juego. Y precisemos algo importante. El jurado no declaró vivo ni viable al chip, solo puso la cifra. Quien decidió que existía una obligación había sido el juez, 4 años antes. Oracle apeló. La apelación se confirmó en 2021 y el Tribunal Supremo de California se negó a revisar el caso. Entonces llegó la factura real. En el trimestre cerrado el 30 de noviembre de 2021, Oracle remitió los $3.000 millones de la sentencia, más 1.700 millones en intereses y costas, 4.700 millones en total. Y ahora, el detalle que resume el episodio entero. El último Itanium salió de la fábrica el 29 de julio de 2021. Cuando el dinero cambió de manos, ya no quedaba ni una unidad por enviar. Ahora sí, las dos líneas se cruzan. El diagnóstico técnico quedó firmado en 2003, cuando el x86 de 64 bits ganó, y se selló con menos del 1% del mercado. El diagnóstico judicial dijo lo contrario. Mientras hubiera catálogo, había obligación. Por eso, la respuesta al bucle del inicio. Nadie pagó 4.700 millones por un chip valioso. Se pagó por romper un contrato firmado sobre un chip que ya no lo era. HP perdió la guerra de la arquitectura y cobró en la sala del tribunal. Nada de esto fue ilegal, fue un párrafo bien redactado. Momento del diagnóstico. Monitor de signos vitales, paciente Itanium. 20 años de historia clínica. Técnicamente, el monitor marca una sola cosa: cadáver. La arquitectura murió en 2003 y llevaba los papeles en regla desde 2004. Ventas residuales, un único fabricante, ningún futuro. Pero el sello judicial dice otra cosa: viva, por contrato, hasta el último servidor vendido. Esa es la contradicción de este caso. El mercado firmó el acta de defunción y la ley se negó a aceptarla. $4.700 millones costó la discrepancia. ¿Vivo o muerto? Muerto en la mesa, vivo en el expediente. Lo que te llevas a casa, un contrato puede mantener vivo lo que el mercado ya enterró. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Musk demandando a OpenAI. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete y pide la próxima.